¿Qué harías si el amor de tu vida tuviera un precio? Para Ana, la vida con Mohamed parecía un sueño, hasta que se encontró luchando por mantener su identidad en medio de las abrumadoras expectativas de su nueva familia. En el punto álgido de esta batalla emocional, Ana finalmente se enfrenta a él: no quiero ser una pieza más en este juego familiar. Si te gustan las historias llenas de drama y giros, suscríbete al canal y sigue el viaje de Ana mientras intenta equilibrar el amor y su propia esencia en medio de las implacables tradiciones familiares. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana, iluminando suavemente la tranquila y espaciosa habitación. Ana se despertó lentamente, sintiendo el peso de los días anteriores sobre sus hombros. La rutina en aquel país parecía interminable, y cada mañana era un recordatorio de que aún no había encontrado su lugar allí. Desde su llegada, el tiempo había transcurrido con una extraña sensación de desarraigo, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mohamed ya se había marchado. El lado de la cama donde dormía estaba vacío, y Ana sabía que estaba ocupado con los asuntos de su familia, algo que le ocupaba gran parte de su tiempo. Por mucho que Mohamed la quisiera, ella sentía que también se veía arrastrado por una red de expectativas y tradiciones que no acababa de comprender. Y, en el fondo, Ana se preguntaba si alguna vez sería capaz de entenderlo. Se levantó despacio y se acercó a la ventana, desde donde podía ver los amplios jardines de la casa. Todo parecía impecable, desde los árboles perfectamente podados hasta las fuentes que adornaban el camino principal. Pero para Ana, esta perfección no hacía más que acentuar la sensación de estar fuera de lugar. La vida sencilla de Segovia, donde cada día era una mezcla de caos y tranquilidad, parecía un recuerdo lejano. Ana se pasó una mano por el pelo, intentando despejar los pensamientos que se acumulaban en su mente. Desde que se trasladó al país de Mohamed, no había habido un solo día en el que no se cuestionara su decisión. Cada momento allí era una prueba de resistencia, y empezó a preguntarse cuánto tiempo más podría aguantar. La vida que había conocido antes, con su libertad, sus amigos y su propia cultura, parecía cada vez más lejana, casi como un sueño perdido. Había una expectativa implícita de que se adaptara, de que asumiera como propios los valores de aquella sociedad. Y aunque Ana respetaba las tradiciones que rodeaban a Mohamed y su familia, algo en su interior se resistía a esta transformación total. No quería perder lo que era, y cada nueva exigencia parecía alejarla más de su esencia. Al principio, Ana creía que podía equilibrar las dos realidades. Pensó que podría mantener su identidad y al mismo tiempo abrazar la nueva cultura junto a Mohamed. Pero cada día, la tarea se hacía más difícil. Las tradiciones de la familia de Mohamed no eran solo costumbres que había que respetar, eran reglas que había que seguir al pie de la letra, y cualquier desviación era vista con recelo. Ana recordaba las sutiles miradas de la madre de Mohamed. Cada vez que cometía un error, por pequeño que fuera, era como si sintiera sobre sus hombros el peso de años de tradición. El juicio silencioso de la matriarca era constante, y Ana empezó a preguntarse si sería capaz de superar aquella prueba. ¿Era realmente posible adaptarse sin perderse por completo? Cogió el móvil de la mesilla y miró los viejos mensajes de sus amigas de Segovia. Hacía tiempo que no hablaba con ellos y la distancia parecía aumentar cada día. ¿Qué pensarían de su nueva vida? ¿Comprenderían las dificultades a las que se enfrentaba allí? Tal vez lo verían como un sueño. Al fin y al cabo, vivir en un país exótico con un hombre que la amaba parecía, a los ojos de muchos, una vida perfecta. Pero Ana sabía que la realidad era muy distinta. Detrás del glamour y la apariencia de riqueza, había una presión constante. La expectativa de moldearse a sí misma en algo que no era. Cada día sentía que una parte de su identidad se perdía, y el miedo a no ser capaz de volver a encontrarse a sí misma empezaba a apoderarse de ella. Volvió a mirar al exterior y observó a las mujeres de la casa paseando por los jardines, realizando sus tareas cotidianas con la precisión de quien ha vivido allí toda la vida. Ellas pertenecían allí, habían formado parte de la cultura desde su nacimiento. Ana, en cambio, era una extraña que intentaba encajar en un puzzle al que no pertenecía. El dilema de pertenecer o no siempre estaba presente. A veces Ana se preguntaba si realmente era posible encajar del todo.
¿Podría sentirse a gusto en medio de tantas normas y expectativas? ¿O sería más fácil rendirse y volver a su vida en Segovia, donde al menos sabía quién era? Mohamed entraba y salía de su vida como una presencia constante, aunque distante. Intentaba protegerla del juicio de su familia, pero en el fondo Ana sabía que él también estaba atrapado en ese juego de tradiciones. Por mucho que la quisiera, esperaba que se adaptara. No lo decía directamente, pero Ana sentía la presión. Y eso la hizo preguntarse, ¿hasta dónde debía llegar por esta relación? El sonido de una risa lejana resonó en el jardín, rompiendo el silencio de sus pensamientos. Ana suspiró, sintiendo el peso del día que se acercaba. Una vez más, tendría que ponerse la máscara de la conformidad, sonreír a la gente que la juzgaba y fingir que todo iba bien. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cada día que pasaba, Ana se alejaba un poco más de lo que solía ser, y el miedo a perderse a sí misma se hacía cada vez más real. Tenía que decidir, seguir luchando por encajar en un mundo que no era el suyo o encontrar la manera de preservar quién era realmente, aunque eso significara seguir un camino diferente al que Mohamed había esperado. Ana apenas se había recuperado de sus reflexiones internas cuando fue convocada al primer evento tradicional de la familia esa semana. La madre de Mohamed, siempre calculadora y discreta, le informó de la cena de forma sutil, pero le dejó claro que se esperaba de ella que participara y destacara. Era una cena con invitados importantes de la alta sociedad local, y Ana sabía que una vez más la pondrían a prueba. Sintió que el estómago se le revolvía de ansiedad mientras se preparaba para el evento. Cada vez que participaba en algo así, se sentía como si la estuvieran interpretando en una arena, donde cada gesto, cada palabra, eran escrutados. La idea de estar rodeada de personas que conocían las costumbres al dedillo, mientras ella seguía tanteando en la oscuridad, le producía aprensión. Sabía que, por mucho que intentara adaptarse, siempre le faltaba algo. Al bajar las escaleras de la inmensa casa, Ana sintió la mirada atenta de la madre de Mohamed. La matriarca parecía omnipresente, una sombra constante que la seguía con silenciosas críticas. Ana ajustó la postura, intentando mostrar la compostura que sabía que necesitaba, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. La presión era inmensa. En el salón, las luces doradas se reflejaban en los lujosos adornos que decoraban la estancia. Las conversaciones ya empezaban a fluir entre los invitados, y el sonido de las risas formales resonaba en el aire. Ana se dirigió hacia la mesa principal, donde la esperaba Mohamed, con su imponente y siempre elegante presencia. Él sonrió al verla, pero ella se dio cuenta de que, tras esa sonrisa, él también sabía lo importante que era esta velada para ambos. «Estás preciosa», dijo en voz baja, cogiéndole la mano brevemente. «Gracias», respondió Ana con una sonrisa forzada. Por mucho que intentara mantener la calma, la presión de la velada estaba resultando insoportable. Sabía que pronto sería el centro de atención y temía no estar a la altura de las expectativas. La cena comenzó con formalidades que a Ana ya le resultaban familiares. Con el tiempo había aprendido a seguir las reglas básicas, cómo comportarse en la mesa, cómo hablar correctamente y qué temas evitar en las conversaciones informales. Pero esa noche, parecía haber una capa extra de expectación, como si todos esperaran algo más de ella. La madre de Mohamed, sentada a la cabecera de la mesa, observaba todo con su mirada calculadora. Mantenía conversaciones formales con los invitados, pero Ana sabía que en algún momento le tocaría a ella ser la protagonista. La primera prueba llegó sutilmente. Uno de los tíos de Mohamed, que estaba sentado junto a Ana, entabló una conversación sobre la cultura local, preguntándole directamente qué pensaba de las tradiciones. Su tono era amistoso, pero Ana sabía que era una trampa encubierta. Cualquier respuesta inapropiada podría ser malinterpretada. Respiró hondo antes de responder. Creo que las tradiciones aquí son increíblemente ricas y profundas. Hay un sentido de comunidad y de historia muy diferente al que estoy acostumbrada en Segovia. Todavía estoy aprendiendo, pero admiro la forma en que las tradiciones se transmiten de generación en generación con tanto respeto. Su tío sonrió levemente, pero Ana no supo descifrar si se trataba de una aprobación o simplemente de una respuesta cortés. Mantuvo la postura,
intentando no mostrar su nerviosismo. A su lado, Mohamed permanecía en silencio, observando la interacción pero sin intervenir. Entonces tomó la palabra la madre de Mohamed, cambiando sutilmente el rumbo de la conversación hacia temas más complejos. Empezó a hablar de la importancia del papel de la mujer en la familia, destacando su responsabilidad de mantener vivas las tradiciones. Ana supo que, una vez más, esto iba dirigido a ella. En nuestra cultura, las mujeres son las guardianas de la tradición, dijo la madre de Mohamed, con voz tranquila y controlada. Tienen el deber de preservar nuestros valores y transmitirlos a las generaciones futuras. Es una gran responsabilidad, pero siempre la hemos cumplido con orgullo. Y creo que, para alguien de fuera, esta tarea puede parecer un reto. El silencio que siguió fue casi palpable. Todos los ojos se volvieron hacia Ana, esperando su respuesta. Sabía que no podía ser vista como una mujer frágil o incapaz de llevar esta carga, pero tampoco podía ignorar el hecho de que seguía sintiéndose como una extranjera en aquel entorno. Es cierto que es un reto, comenzó Ana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero creo que, con el tiempo, es posible aprender y respetar estos valores, incluso viniendo de una cultura diferente. Creo que la clave para ello es el respeto mutuo y la voluntad de comprender profundamente estas tradiciones. La madre de Mohamed observó a Ana unos instantes, sin expresión visible, antes de asentir levemente con la cabeza. No era una aprobación total, pero tampoco un rechazo. La cena continuó y Ana pasó el resto de la velada con una constante sensación de asfixia. Con cada conversación, con cada mirada, se sentía evaluada. Sabía que no podía cometer ningún error, y esa carga era abrumadora. Por mucho que intentara adaptarse, siempre tenía la sensación de que nunca sería suficiente. La madre de Mohamed lo dejaba claro con cada palabra, con cada gesto. Cuando por fin terminó la cena, Ana sintió una oleada de agotamiento. Apenas podía mantener la sonrisa mientras los invitados se despedían, intercambiando cumplidos formales. Todo parecía una actuación, y Ana estaba cansada de interpretar un papel que no le pertenecía. Cuando regresó a su habitación, la sensación de asfixia seguía allí. Cerró los ojos y respiró hondo, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Cada día parecía una nueva prueba, una nueva oportunidad para que la pusieran a prueba. Y con cada desafío, se sentía más lejos de sí misma. Los días siguientes a la cena parecieron alargarse, cada uno marcado por la falta de conexión entre Ana y Mohamed. La cena había sido un éxito superficial, pero Ana sabía que a su alrededor seguían levantándose barreras invisibles. Las palabras calculadoras de la madre de Mohamed y las miradas críticas de los invitados seguían planeando sobre su cabeza como una sombra constante. Sin embargo, lo que más la perturbaba era el creciente distanciamiento de Mohamed. Siempre estaba ocupado, siempre ocupado con asuntos familiares o reuniones importantes. Las pocas veces que hablaban, el tono era formal, distante, como si ambos evitaran lo que realmente les preocupaba. Ana lo notaba en cada pequeña conversación, en cada gesto automático. El silencio entre ellos era cada día más ensordecedor. Sentada en el balcón de su habitación, Ana contemplaba los cuidados jardines, donde los criados realizaban sus tareas cotidianas. A pesar de la belleza que la rodeaba, se sentía completamente aislada. El hombre al que amaba, que la había traído a aquel mundo, parecía ahora demasiado lejano para comprender lo que ocurría en su interior. Ana intentó hablar con él de lo que sentía, pero Mohamed parecía ajeno a sus preocupaciones. Siempre ocupado, le ofrecía consejos genéricos, como si su ansiedad fuera algo que pudiera ignorarse fácilmente. Con el tiempo, te acostumbrarás, le decía, pero Ana sentía que el tiempo solo empeoraba las cosas. El peso de las expectativas familiares, la adaptación cultural y la necesidad de demostrar su valía la estaban aplastando. Una noche, tras otra cena formal en la que apenas intercambiaron palabras, Ana decidió que tenía que enfrentarse a Mohamed. No podía soportar más el silencio entre ellos. Él había entrado en la habitación, cansado, con la cara pesada por las tareas del día, y se había sentado en el borde de la cama, pasándose las manos por la cara. «Mohamed, ¿podemos hablar?».
Preguntó Ana, tratando de mantener la voz firme pero sin ocultar la urgencia en su tono. Él la miró con expresión cansada, como si esta conversación fuera una cosa más a la que hacer frente en medio de tantas otras. Por supuesto. ¿De qué quieres hablar? Ana se acercó, sentándose a su lado, sintiendo la distancia física que parecía reflejarse en la distancia emocional que los separaba. Siento que nos estamos distanciando, dijo con cuidado. Sé que tienes muchas responsabilidades, pero no podemos seguir así. Cada vez me siento más sola aquí. Mohamed suspiró y su mirada se desvió hacia el suelo. Sé que las cosas han sido difíciles, comenzó, pero su voz sonaba mecánica, como si repitiera algo que ya había dicho antes. Intento compaginarlo todo. Mi familia, el negocio y, dudó un momento antes de terminar. Contigo. Esas palabras golpearon a Ana como un mazazo. Equilibrarlo todo, incluida tú. Se sintió como una carga más, algo que había que gestionar en medio de las demás exigencias de la vida de Mohamed. El corazón se le estrujó en el pecho y, por un momento, no supo qué decir. No quiero seguir siendo una carga para ti, Mohamed dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero siento que estoy luchando sola por adaptarme, por ser aceptada, y tú no estás ahí para mí. Entiendo que tu familia es importante, pero, ¿lo soy yo también? Mohamed se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, su rostro reflejaba una mezcla de frustración y cansancio. Claro que eres importante para mí, Ana. Ya lo sabes. Pero mi familia tiene expectativas, responsabilidades que no puedo ignorar. Ana se levantó también, acercándose a él, intentando encontrar la mirada que él se negaba a dirigirle. Sé que tu familia es importante, pero yo te necesito. Necesito saber que estás a mi lado, que no me enfrento a todo esto sola. Mohamed guardó silencio durante un largo momento y, cuando por fin respondió, su voz era tranquila pero distante. Hago lo que puedo, Ana. Pero quizá debas tener más paciencia. Las cosas mejorarán con el tiempo. Aquellas palabras cayeron sobre Ana como una sentencia. Más paciencia. Lo había oído tantas veces. Siempre era una cuestión de tiempo, de adaptación. Pero cuanto más tiempo pasaba, más distante se sentía, no solo de Mohamed, sino de sí misma. Y ahora, parecía que Mohamed no entendía lo serio que era para ella. Ana dio un paso atrás, sintiendo que la frustración crecía en su interior. Intento ser paciente, Mohamed. Pero cada día siento que me pierdo más. Y tú no lo ves. Hizo una pausa, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. No quiero ser solo una pieza en el juego de tu familia. Necesito sentir que soy más que eso. Mohamed por fin la miró, pero su mirada parecía confusa, como si no supiera qué decir. No eres un juguete, Ana. Y es que no sé cómo equilibrarlo todo. Él se encogió de hombros, como si aquel simple gesto pudiera explicar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Ana sintió que se le saltaban las lágrimas, pero no las dejó caer. Estaba cansada de esperar un cambio que nunca parecía llegar. Si esto sigue así, Mohamed, no sé cuánto tiempo más podremos seguir juntos. Mohamed no contestó enseguida. En lugar de eso, volvió a mirar por la ventana, dejando que el silencio dominara la habitación una vez más. Y en ese silencio, Ana sintió que algo se rompía, algo que tal vez no podría repararse tan fácilmente. Salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Mohamed con sus pensamientos. Pero esa noche, Ana supo que la distancia entre ellos no era solo física. Se estaban perdiendo poco a poco. Las semanas que siguieron a aquella conversación con Mohamed fueron un torbellino de emociones para Ana. La distancia entre ellos no hizo más que empeorar. Cada día, el silencio en la casa parecía más pesado, y la sensación de estar perdida en medio de todas las expectativas era casi insoportable. Ana seguía asistiendo a los actos, cumpliendo las tradiciones e intentando adaptarse, pero por dentro algo se rompía. Una mañana, Ana se despertó con un profundo sentimiento de nostalgia.
Llevaba meses sin hablar con sus amigos de Segovia y la añoranza de su vida sencilla en España empezó a atormentarla intensamente. Recordaba las mañanas soleadas, el olor a café recién hecho y las conversaciones distendidas con sus amigos. Todo parecía tan lejano, casi como un sueño. Allí, en casa de Mohamed, rodeada de lujo y tradición, Ana se sentía atrapada en una realidad que no era la suya. Dudando, cogió el móvil y empezó a hojear viejos mensajes de sus amigos. Fotos de tiempos felices en Segovia, bromas intercambiadas en grupos de chat y recuerdos de una época en la que todo parecía más ligero. El contraste entre aquella vida y su realidad actual la golpea con fuerza. Ana pensó en llamar a alguna de sus amigas, pero se sintió extrañamente avergonzada. ¿Cómo podía explicar todo lo que le estaba pasando? ¿Cómo hablar de sus dificultades sin parecer desagradecida? Al fin y al cabo, a los ojos de los demás, estaba viviendo un sueño. Estaba casada con un hombre poderoso, vivía en un lugar exótico y rodeada de riquezas. Pero detrás de esta fachada, había una soledad aplastante y un vacío creciente que nadie podía ver. Se levantó de la cama bajo el peso de esta constatación y se acercó a la ventana. Fuera, los perfectos jardines estaban bañados por la suave luz de la mañana, pero aquella belleza solo acentuaba lo fuera de lugar que se sentía. ¿Qué había sido de la mujer que era en Segovia? ¿La mujer independiente, llena de vida y con una identidad clara? Ahora todo parecía desmoronarse. Ya no sabía quién era. La idea de volver a Segovia empezó a tomar forma en su mente, al principio como un pensamiento fugaz, pero que iba ganando fuerza cada día. Quizás había llegado el momento de abandonar. Quizás la vida allí, con Mohamed, simplemente no era para ella. Por mucho que le quisiera, Ana empezaba a darse cuenta de que no podía seguir viviendo en una realidad que la consumía tan profundamente. Las presiones sociales y las expectativas culturales no eran solo retos que superar, eran una fuerza constante que parecía alejarla de su verdadera identidad. La madre de Mohamed no ponía las cosas fáciles, y el distanciamiento de Mohamed no hacía sino reforzar su soledad. Ya no encontraba salida. Tal vez la única forma de reencontrarse a sí misma fuera volver a sus raíces. Ana empezó a imaginar cómo sería volver a su antigua vida. Reencontrarse con sus amigos, volver a su pequeño piso de Segovia, retomar las riendas de su propia historia. El pensamiento le produjo un alivio momentáneo, como si abrir una nueva puerta fuera la única forma de escapar de la prisión invisible que sentía viviendo allí. Sabía que la decisión de marcharse sería dolorosa. Amaba a Mohamed, pero el amor por sí solo no parecía suficiente para mantenerla entera. Si seguía por ese camino, temía perder algo más que su libertad. Se perdería a sí misma. Y esa idea la aterrorizaba. Una tarde, Ana salió de casa sin decirle nada a Mohamed. Necesitaba espacio para pensar y aclarar sus ideas. Caminó por las calles de la ciudad, absorbiendo su entorno, pero sin ver realmente nada. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre qué hacer. A cada paso parecía resonar la pregunta que no podía evitar: ¿merece la pena seguir luchando? Ana encontró una pequeña cafetería y decidió entrar. Se sentó sola en una mesa de la esquina, pidió algo de beber, pero no prestó atención a lo que la rodeaba. El café no le proporcionaba el mismo bienestar que en Segovia, donde ella y sus amigas solían pasar horas riendo y charlando. Allí, en aquel lugar desconocido, el silencio volvió a envolverla. Mientras miraba la copa que tenía delante, Ana cogió el móvil y empezó a escribir un mensaje a una de sus mejores amigas de Segovia. Hola, te echo mucho de menos. Las cosas están complicadas por aquí. Hizo una pausa antes de continuar, pensando en qué decir. ¿Debería contárselo todo? ¿Sería capaz de expresar lo perdida que se sentía? Tras un largo momento, borra el mensaje. No estaba preparada para compartirlo. Todavía no. Había una parte de ella que quería creer que las cosas podrían mejorar, pero al mismo tiempo, otra parte ya se estaba preparando para darse por vencida. Cuando volvió a casa aquella tarde, Mohamed estaba en su despacho como de costumbre, inmerso en su trabajo. Intercambiaron unas palabras y Ana subió a su habitación. Sentada en la cama, miraba las maletas en el armario,
preguntándose si tendría el valor de hacerlas y volver a España. El deseo de reencontrar la libertad que tenía en Segovia era fuerte, pero el dolor de pensar en dejar a Mohamed era igual de intenso. Esa noche, Ana no pudo dormir. El conflicto interno era abrumador y cada pensamiento parecía acercarla más a la decisión de marcharse. Tal vez, después de todo, lo que más necesitaba en aquel momento era volver al lugar donde todo era más sencillo. Volver al lugar donde sabía exactamente quién era. La vida en Segovia la llamaba, pero lo que le impedía seguir esa llamada seguía siendo el amor que sentía por Mohamed. Pero, ¿sería suficiente para seguir allí? Ana pasó los días siguientes en un torbellino de sentimientos. Cada vez más, la idea de volver a Segovia parecía ser la única solución a su dilema. Pero, por otro lado, el amor que sentía por Mohamed aún la retenía allí, aún le daba esperanzas, por pequeñas que fueran, de que las cosas pudieran cambiar. Sin embargo, una cosa era cierta, no podía seguir así. Si quería mantener la cordura y preservar su identidad, tenía que hacer algo. Esa noche, Ana decidió que tenía que enfrentarse a Mohamed de una vez por todas. No podía aplazar más la conversación. No se trataba solo de su relación, sino de su propia supervivencia emocional. Necesitaba expresar lo que sentía y, sobre todo, necesitaba que Mohamed la escuchara, que la escuchara de verdad. Cuando Mohamed llegó a casa, cansado y distraído tras otro largo día de compromisos, Ana le estaba esperando en el salón. Él la saludó con una sonrisa cansada, pero no se dio cuenta enseguida de la mirada seria y decidida que llevaba. ¿Podemos hablar?, preguntó Ana, con voz firme pero no agresiva. Mohamed pareció sorprendido por su tono, pero asintió, se quitó la chaqueta y se sentó a su lado en el sofá. La miró con aire de curiosidad, como si se estuviera preparando para otra conversación corriente sobre el día. Pero esta vez, Ana sabía que sería diferente. Mohamed, no puedo seguir así, comenzó, sintiendo el peso de sus propias palabras al pronunciarlas. Me siento perdida. Me siento sola. Y, sinceramente, siento que me aplastan todas estas expectativas, esta necesidad de encajar en algo que no soy. Mohamed frunció el ceño, claramente sorprendido por la intensidad de la afirmación. No sabía que te sintieras así, dijo, con voz dubitativa. Ana negó con la cabeza, sintiendo cómo crecía su frustración. Sé que no lo sabías, porque estaba intentando afrontarlo yo sola. Intentaba adaptarme, hacer que las cosas funcionaran. Pero ya no puedo. Necesito que entiendas que me siento asfixiada por todo esto. Hizo un gesto amplio, abarcando no solo la casa, sino todo su entorno. Mohamed guardó silencio un momento, procesando lo que ella decía. Sé que ha sido difícil para ti, respondió finalmente, con voz más suave. Pero también estoy intentando equilibrarlo todo. Pensé que, con el tiempo, las cosas serían más fáciles. ¿Con el tiempo?, repitió Ana, con tono de incredulidad. Llevo aquí meses, y cada día me parece más difícil. Tu madre me pone a prueba a cada momento, la cultura es abrumadora y cada vez me siento más aislada. Y tú, no pareces darte cuenta de lo que esto me está haciendo. Mohamed miró al suelo, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Mi madre puede ser exigente, sí, admitió. Pero no se trata de ti. Siempre ha sido así. Es su forma de ser. Ana sintió una oleada de frustración. No se trataba solo de la madre de Mohamed. Claro que era una figura imponente, pero el problema mayor era la sensación de abandono emocional que Ana estaba experimentando. No se trata solo de tu madre, Mohamed. Se trata de nosotros. Siento que no estás a mi lado en esto. Tú siempre estás ocupado, siempre lidiando con las expectativas de tu familia, pero yo estoy aquí, sola, tratando de lidiar con todo. Y, francamente, no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Levantó la vista, sintiendo claramente el peso de las palabras de Ana. No sabía que te estaba haciendo tanto daño, dijo, con la voz llena de pesar. Estaba tan concentrado en intentar que todo funcionara, en mantener la paz con mi familia, que no me di cuenta de lo mucho que te estaba alejando.
Ana respiró hondo, sintiendo un ligero alivio al oír las palabras de Mohamed, pero aún así sabía que no era suficiente. Entiendo que tu familia es importante, Mohamed. Entiendo que hay presiones con las que tienes que lidiar. Pero yo también soy importante. Y necesito que estés ahí para mí, de verdad. No puedo seguir luchando sola por esto. Mohamed asintió lentamente, pareciendo asimilar lo que ella decía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz llena de vulnerabilidad. No quiero que te sientas así. Dime qué puedo hacer para cambiarlo. Ana lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Necesito que me apoyes de verdad, Mohamed. Que me defiendas cuando tu madre me ponga a prueba. Que estés a mi lado, emocional y físicamente. No te pido que abandones a tu familia, pero sí que me conviertas en una prioridad. Si eso no sucede, yo no sé si podremos seguir adelante. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Mohamed la miró, con una expresión de dolor y comprensión. Por primera vez, pareció darse cuenta de lo mucho que Ana luchaba por mantenerse íntegra en aquel entorno. Tienes razón, dijo finalmente, con voz grave pero firme. No estuve a tu lado como debía. Me dejé llevar por mi familia y no me di cuenta de lo mucho que te estaba afectando. Te prometo que cambiaré eso. Lo afrontaremos juntos. De verdad. Ana sintió una ligera oleada de alivio, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Las palabras de Mohamed eran reconfortantes, pero solo el tiempo diría si realmente podría estar a su lado. Sonrió ligeramente, tratando de asimilar el momento. Gracias, dijo con sinceridad. Eso es lo que necesito. Los dos juntos. Solo así podremos hacer que esto funcione. Mohamed le cogió la mano y se la apretó con fuerza. Te lo prometo, repitió con renovada convicción. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que tal vez había una posibilidad de que las cosas cambiaran. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaría mucho más que palabras. Necesitaba acciones concretas, un compromiso real. Solo así podría seguir allí, al lado de Mohamed, sin perderse a sí misma en el proceso. En los días que siguieron a aquella intensa conversación, Ana notó un cambio en el comportamiento de Mohamed. Parecía más presente, más atento a sus necesidades. Aunque su relación aún arrastraba las cicatrices de las últimas semanas, algo empezaba a cambiar. Ana sintió que, por primera vez, Mohamed se comprometía realmente a encontrar un equilibrio entre las exigencias de su familia y su relación. Pero al mismo tiempo, Ana sabía que las palabras no bastarían para curar las heridas abiertas. Había mucho trabajo por hacer y temía que, incluso con las buenas intenciones de Mohamed, el peso de las expectativas familiares pudiera asfixiarlos. Más que nunca, Ana necesitaba un compromiso concreto, una acción real que demostrara que Mohamed estaba dispuesto a luchar por ellos. Una tarde, sentados juntos en el balcón, Ana decidió que era hora de volver a hablar. La brisa fresca del atardecer los envolvía, y el cielo estrellado parecía ofrecer un tranquilo contraste con el torbellino de emociones al que aún se enfrentaban. Miró a Mohamed, que estaba distraído, observando el horizonte. Finalmente, Ana rompió el silencio. Sé que te has esforzado, comenzó, con voz suave pero firme. Y te lo agradezco. Pero necesito que hablemos del futuro. De cómo vamos a afrontar todo esto a partir de ahora. Mohamed la miró fijamente, sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué tienes pensado?, preguntó, con un tono serio pero abierto. Ana respiró hondo y ordenó sus ideas antes de continuar. Necesito garantías, Mohamed. Necesito saber que realmente estarás a mi lado, no solo ahora, sino siempre. Porque ya no puedo más con esta incertidumbre, con esta sensación de que en cualquier momento voy a ser engullida por las expectativas de tu familia. Él asintió, pareciendo reflexionar sobre sus palabras. Lo comprendo, respondió, tras un momento de silencio. Y tienes razón. Te dejé sola durante mucho tiempo, y no fue justo. Pero quiero cambiar eso, Ana. Quiero que te sientas segura.
Quiero que sepas que estamos juntos en esto. Ana sintió una oleada de alivio ante las palabras de Mohamed, pero sabía que tenía que ir más allá de la superficie. ¿Y cómo vamos a hacer que esto funcione?, preguntó mirándole directamente a los ojos. Necesito que tomes partido ante tu madre, ante tu familia. No puedo limitarme a intentar encajar. Tiene que ser una colaboración de verdad. Mohamed suspiró, parecía sopesar cada palabra antes de responder. Mi madre, empezó, vacilante. Ella siempre tuvo unas expectativas muy claras sobre lo que quería para mí, para mi vida. Pero sé que si quiero que lo nuestro funcione, tengo que dejarle claro que tú eres mi prioridad. Y que nuestras decisiones como pareja son lo primero. Ana sintió que el corazón le latía más deprisa. Era lo que necesitaba oír, pero al mismo tiempo sabía que Mohamed tendría un gran reto por delante. Su madre no era una mujer que se rindiera fácilmente y Ana sabía que, hasta ese momento, seguía viendo a su nuera como una extranjera a la que había que amoldar a las tradiciones locales. Esto va a ser difícil para ti, dijo Ana, con un tono suave pero sincero. Sé que tu madre tiene una presencia muy fuerte en tu vida, y no te pido que cortes los lazos con ella. Pero necesito que pongas límites claros. No quiero que me pongas a prueba a cada momento, no quiero vivir con esta sensación constante de juicio. Mohamed miró al suelo, reflexionando claramente sobre lo que esto significaba. Sabía que, para proteger a Ana, tendría que desafiar a su madre como nunca antes lo había hecho. Sería un equilibrio delicado pero necesario. Volvió a levantar la vista, ahora con más determinación. Voy a hablar con ella, dijo, con una firmeza que Ana no había visto antes. Tiene que entender que si me quiere, tiene que respetar nuestras decisiones como pareja. No estás aquí para que te moldeen. Estás aquí porque elegimos estar juntos, y eso es lo más importante. Ana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Las palabras de Mohamed eran exactamente lo que necesitaba oír, pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Enfrentarse a la madre de Mohamed sería difícil y su relación se pondría a prueba. Sin embargo, también sabía que no podía seguir viviendo en esa tensión constante, siendo juzgada por cada paso que daba. Gracias, respondió Ana, con una sonrisa sincera. Sé que esto no va a ser fácil, pero confío en ti. Solo quiero que tengamos una oportunidad justa, sin toda esta presión. Mohamed le devolvió la sonrisa y estrechó a Ana en un abrazo reconfortante. Lo conseguiremos, murmuró, con voz grave pero llena de convicción. Te prometo que siempre estaré a tu lado. Esta es nuestra vida y nadie va a interferir en ella. Ana cerró los ojos, dejándose reconfortar por aquel momento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una luz al final del túnel, que Mohamed estaba realmente comprometido a proteger lo que tenían. Pero al mismo tiempo, sabía que la lucha no había hecho más que empezar. El verdadero reto sería enfrentarse a las reacciones de su familia, especialmente de la madre de Mohamed. En los días que siguieron a aquella conversación, Ana notó que Mohamed empezaba a actuar de forma más proactiva. Hablaba más con ella sobre las decisiones que afectaban a la familia y empezó a incluirla en asuntos que antes solo se trataban entre él y su madre. Ana sintió que, por primera vez, funcionaban realmente como una pareja, y no como dos personas aisladas en mundos diferentes. Por supuesto, la sombra de las tradiciones seguía planeando sobre ellos, y Ana sabía que su batalla por el respeto y la aceptación aún no había terminado. Pero al menos ahora sentía que tenía a Mohamed a su lado, dispuesto a afrontar las dificultades juntos. A pesar de todas las dificultades de los últimos meses, Ana sintió florecer un rayo de esperanza tras su conversación con Mohamed. Él le prometió cambiar, estar a su lado y afrontar los retos que surgieran. Sin embargo, Ana sabía que su compromiso por sí solo no resolvería los problemas que seguían planeando sobre sus vidas. Las tradiciones, las expectativas familiares y la influencia constante de la madre de Mohamed seguían siendo una presencia invisible pero abrumadora. Ana se encontraba en un punto crítico, quería a Mohamed y creía que estaba dispuesto a luchar por ellos. Sin embargo, el miedo a que las presiones culturales y familiares fueran insoportables seguía atormentándola. Para ella,
el tiempo representaba ahora tanto una esperanza de adaptación como una amenaza. Más que nunca, necesitaba mantenerse fiel a su esencia. El futuro era incierto, pero Ana no permitiría que esa incertidumbre le hiciera perder quién era. En los días siguientes a la conversación, empezaron a surgir pequeños cambios. Mohamed empezó a incluirla en las discusiones familiares, a consultarla sobre eventos y citas. Para Ana, estos gestos, por sutiles que fueran, significaban mucho. Ahora ya no se sentía tan excluida. Aún así, el malestar persistía. La madre de Mohamed, siempre observadora y calculadora, no decía nada directamente, pero Ana sabía que la matriarca no estaba contenta con esta nueva dinámica. Para ella, la aceptación parecía un reto lejano. Ana sabía que la batalla por el respeto y el espacio no había hecho más que empezar. Incluso con Mohamed a su lado, el camino sería largo. Él se mostró dispuesto a protegerla y a enfrentarse a las expectativas de su familia, pero Ana no se hacía ilusiones sobre lo difícil que sería. La cultura que Mohamed tanto respetaba y las tradiciones familiares estaban profundamente arraigadas, y Ana se dio cuenta de que haría falta una acción constante para que ella se sintiera realmente parte de ese mundo. Durante una importante cena familiar, Ana vivió uno de esos momentos decisivos. La ocasión reunía a parientes cercanos y figuras influyentes de la sociedad local. Ana estaba al lado de Mohamed, como de costumbre, pero sintió el peso de las miradas sobre ella. Sabía que, para muchos de los presentes, seguía siendo una extraña, una extranjera que intentaba adaptarse a un entorno que no era el suyo. En medio de la conversación, la madre de Mohamed tocó un tema delicado, el papel de las mujeres en la conservación de las tradiciones. Las mujeres de nuestra familia siempre han sido las guardianas de las tradiciones, dijo la matriarca, con una calma que no hacía sino intensificar el peso de sus palabras. Ellas mantienen vivos los valores que nos definen y los transmiten a las siguientes generaciones. Aunque el comentario parecía general, Ana sabía que iba dirigido a ella. El mensaje implícito era claro, ella aún no era vista como una verdadera parte de esa tradición. Mohamed permaneció en silencio, pero Ana sintió que era el momento de tomar partido. Con el corazón acelerado, pero la voz firme, respondió. Las tradiciones son fundamentales para mantener unida y fuerte a una familia, empezó Ana. Pero creo que las tradiciones pueden evolucionar para incluir nuevas experiencias y perspectivas. Respeto mucho todo lo que he aprendido aquí, y estoy dispuesta a seguir aprendiendo. Sin embargo, creo que lo que realmente hace fuerte a una familia es la capacidad de abrazar lo nuevo, sin perder sus raíces. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en ella, evaluando su respuesta. La madre de Mohamed la observó un momento, sin expresar aprobación ni rechazo, pero con un leve movimiento de cabeza. Mohamed apretó la mano de Ana por debajo de la mesa, un gesto sutil, pero que le dio fuerzas. Aquella cena marcó un punto de inflexión. Ana sabía que la aceptación completa por parte de su familia aún estaba lejos, pero sentía que había dado un paso importante. Por primera vez, adoptó una postura sin miedo, demostrando que no estaba allí solo para conformarse, sino para encontrar un equilibrio entre su propia identidad y lo que se esperaba de ella. En las semanas siguientes, Ana notó que los pequeños gestos de Mohamed continuaban. Le consultaba su opinión sobre decisiones importantes y la hacía partícipe de las discusiones familiares. Esto le dio una sensación de compañerismo que, hasta entonces, le había parecido imposible. Ana seguía sintiendo el peso de las tradiciones y las expectativas, pero ya no se veía sola en la batalla. Mohamed estaba a su lado, dispuesto a proteger lo que tenían. Sin embargo, Ana sabía que el camino por recorrer seguiría lleno de obstáculos. Las tensiones con la madre de Mohamed y las tradiciones que la familia insistía en conservar seguirían poniendo a prueba su paciencia. Pero ahora, Ana ya no estaba dispuesta a sacrificar su esencia por una aceptación que tal vez nunca llegaría del todo. En su lugar, se centró en construir un nuevo espacio para sí misma, junto a Mohamed, sobre una base de respeto mutuo. El futuro aún parecía incierto, pero Ana estaba dispuesta a afrontarlo con la fuerza que había redescubierto en su interior.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía posibilidades reales de mantener su identidad sin abandonar su amor por Mohamed. Su viaje no había hecho más que empezar y, a pesar de los desafíos, Ana sabía que juntos podrían hacer frente a todo lo que se les pusiera por delante.